Hola, ¿qué tal están? Comentario de El hombre de Karl Jaspers. Es un capítulo del libro Iniciación al método filosófico de este gran filósofo alemán que nació en 1883 y murió en Basilea en 1969. Fue psiquiatra, fue un gran filósofo también. Entre sus publicaciones se pueden citar Psicología de las concepciones del mundo, de 1919. También pues fue profesor de filosofía en la Universidad de Heidelberg desde 1921. Además escribió otras muchas obras, por ejemplo, La situación espiritual de nuestra época, de 1931, también Razón y existencia, de 1935, Filosofía de la existencia, de 1937, De la verdad, 1947, La fe filosófica, de 1948, Los grandes filósofos, obra publicada en 1957, La bomba atómica y el futuro de la humanidad, de 1958, y, por ejemplo, La fe filosófica ante la revelación, de 1962, y esta misma obra de la que voy a comentar el capítulo que ya he citado, El hombre. A partir de ahora pues comentaré pues, algunos párrafos de este capítulo del libro de Jaspers y daré mis propias observaciones, reflexiones y análisis sobre estos párrafos. Escribe Jaspers: de donde quiera que vengamos, aquí estamos, nos hallamos en el mundo junto con otros hombres. En ese sentido, él insiste en que no tenemos que ser personas excesivamente solitarias o aisladas de los demás, al contrario, tenemos que estar inmersas en el mundo, en la realidad social. De hecho, su filosofía es una filosofía existencialista, o también se la clasifica como metafísica existencialista o existencialismo metafísico, porque él considera que lo más importante es la propia vida, porque es lo que nos permite poder pensar, poder razonar, poder crear, poder vivir de una forma más plena, de una forma, diríamos, más adecuada, de acuerdo con nuestra naturaleza humana. Y en relación con esto, dice también el propio Jaspers: el hombre está solo en el mundo, inconmensurable y mudo. El silencio de la naturaleza puede, al pronto, producirle la impresión de algo extraño e inquietante, de algo despiadado, indiferente frente a nosotros, pero luego resulta ser un silencio que despierta la confianza, que nos sostiene y nos ayuda. Como miembro de la naturaleza, el hombre está solo. Únicamente asociado a sus compañeros de destino, llega a ser hombre, es el mismo y ya no está solo. Y entonces la naturaleza se convierte para él en el telón de fondo de algo oscuro que habla sin palabras. A nosotros mismos, dice, nos causamos la impresión de ser como una luz del mundo, como algo en lo que por primera vez resultan claras las cosas porque son captadas por nuestro pensamiento y nuestro trato con ellas. En definitiva, por supuesto, él considera que somos seres existentes, que estamos inmersos en el tráfago del mundo, en la realidad mundana, y que por lo tanto todas nuestras creaciones, contribuciones, actividades tienen una resonancia social, no solamente individual, que también, por supuesto. Y en ese sentido es verdad que reconoce que la naturaleza nos sobrepasa con mucho, somos, como decía también el propio Blaise Pascal, una débil caña, pero al final una caña pensante, y eso es lo que nos hace más dignos que las montañas, los ríos, los valles, en el sentido de que nosotros sabemos que existimos y que vamos a morir y que podemos hacer grandes cosas en la vida, y en cambio la naturaleza no es consciente de sí misma, lo que no supone que no sea algo muy valioso para el ser humano y que sea algo valioso en sí mismo también. En este sentido, pues él confía en las relaciones humanas, siempre que sean de buena fe, con buenas intenciones, etc. Por supuesto, Jaspers critica la dureza del mundo, critica las guerras fuertemente, critica, por ejemplo, el empleo de bombas atómicas, también, de una manera muy dura y muy contundente, y sigue diciendo también: partiendo del mundo, nos comprendemos como un ser vivo y corpóreo, sin el cual no somos. Estamos ligados a esa existencia y en ella nos movemos y experimentamos la corporidad nuestra hasta identificarnos con ella. Mas, si nos abandonamos a la impresión de que nuestro ser natural se ha hecho de materia y vida, perdemos entonces la conciencia de nosotros mismos, pues identificados con nuestra propia corporidad, no somos ya nosotros mismos. Aquí está señalando que también la mente, lo espiritual, si lo podemos identificar con la mente, la inteligencia humana, aunque tiene una parte corporal, que es el cerebro, un órgano corporal, ciertamente los productos de la inteligencia, lo creado por la inteligencia, es algo, si queremos, inmaterial, en el sentido de que aunque se
manifiesta a través de palabras escritas, de voz, de sonidos, que es algo material, pues realmente la producción de ideas por parte de la mente humana es algo que trasciende lo puramente material, en cierto sentido. Y en ese sentido, pues es verdad que él tiene razón, que no solamente somos corporidad, somos también inteligencia, y que sobre todo somos seres corpóreos. Por lo tanto, lo corporal también tiene mucha importancia a nivel afectivo, a nivel social, a nivel de interrelación humana o de interrelaciones humanas. Somos animales gregarios, como ya decía el gran Aristóteles hace 2300 años, somos seres sociales, y esa socialidad, esos vínculos sociales se expresan sobre todo a través de la corporidad, pero también a través de la inteligencia y de la conciencia interna. En ese sentido, diríamos que no somos seres inmateriales, como si fuéramos dioses o fuéramos ángeles, y ese aspecto también lo tiene claro el propio Jaspers y lo quiere manifestar de una manera más evidente con este fragmento, con este párrafo, por ejemplo. Ciertamente, también él da mucha importancia a la tradición, porque sin las tradiciones culturales, históricas, filosóficas, científicas, no llegaríamos a donde hemos llegado como civilización occidental. Y en ese sentido, también la cultura que recibimos desde que nacemos nos forma como personas y nos hace ser nosotros mismos. Por lo tanto, eso es algo también esencial para entender a los seres humanos, para entender al hombre desde una perspectiva antropológica. Por tanto, también él señala lo siguiente: mas si nos entregamos al proceso de la historia que puede conocerse y en el cual hoy nos hallamos involucrados, perdemos la conciencia de nuestra propia y primigenia responsabilidad, pues sólo mediante esta somos nosotros mismos, y no por contemplar la historia. En definitiva, la historia es muy importante para Jaspers, pero sobre todo tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con los demás que nos rodean y con los que convivimos, y con las siguientes generaciones, y también, de alguna manera, con las generaciones que nos precedieron. En ese aspecto, a pesar de los cambios sociales, de los cambios culturales, de los cambios éticos, psicológicos que pueden producirse a lo largo de las décadas y a lo largo de los tiempos, pues diríamos que hay un fondo de responsabilidad muy claro, y hay pues unos valores éticos o valores humanos también evidentes que debemos cultivar y desarrollar al máximo posible. En ese sentido, aquí podemos hablar también de la libertad interna y externa que tienen los seres humanos, que tiene el hombre y también la mujer, por supuesto. Y pues en relación con esto también dice Jaspers lo siguiente. Dice: ¿será que partiendo de nosotros mismos nos comprendemos en la libertad de nuestro obrar interno y externo? Aquí llegamos a las profundidades y a los orígenes de nuestra conciencia de nosotros mismos, pero no comprendemos la existencia de nuestra libertad, pues no nos hemos creado a nosotros mismos, ni como existencia, como lo que hemos nacido, ni como libertad en la cual nos hemos dado a nosotros mismos, al captarnos en ella. En definitiva, podemos decir que hay una libertad, pero realmente a veces no somos capaces de comprender la gran libertad de la que disponemos, porque no la ejercitamos. De todas maneras, también él reconoce que no nos hemos creado nosotros mismos, en el sentido de que no somos el resultado de nuestra propia voluntad al haber surgido a la vida, al haber nacido, sino que hay muchas cosas que no podemos controlar de nuestra vida y tampoco el nacimiento, pero estamos, como decía también Heidegger, arrojados al mundo, arrojados a la vida. En ese sentido, también somos sujetos que somos conscientes de la vida y de la muerte y de las posibilidades que ofrece la vida. Por tanto, podemos decir que la característica fundamental para Jaspers del ser humano es que está dotado de la capacidad de pensar, de hablar y, en definitiva, de la libertad que todo eso presupone. Como él dice, literalmente, la naturaleza del hombre, dice, quedaría definida diciendo que es el ser viviente dotado de la palabra y del pensamiento. Zon, logon, ejón. El ser viviente que mediante su obrar crea su comunidad como la ciudad, polis, sometida a leyes, y es también el ser que produce utensilios, homo faber, y que trabaja con ellos, homo laborans, y que mediante una economía o mediante su economía en común procura proveerse de lo necesario para su existencia, homo economicus. En ese sentido, estas definiciones de lo que es el ser humano son válidas, son útiles para entender lo que es
la humanidad, lo que es la vida humana, pero diríamos que desde la perspectiva del propio Jaspers, todo eso habría que cambiarlo, transformarlo para que los seres humanos fueran mejores de lo que son ya actualmente. No hay que olvidar que él vivió, por supuesto, grandes conflictos armados, especialmente la Segunda Guerra Mundial y también la Primera Guerra Mundial, y todo eso le afectó profundamente en su propia vida, en su propia existencia y también a nivel de su pensamiento filosófico, de su existencialismo y también a nivel metafísico. Por otra parte, pues él también considera que el hombre puede transformarse, puede cambiar su forma de ser, puede cambiar sus tendencias, porque es un ser inventivo, cosa que no son los animales en la misma medida. Por eso dice él al respecto, en relación con esto. Escribe o dice: no es como los animales un ser que se repite de generación en generación, conservando su perfección, supera el estado en el que se halla. En cada caso nace bajo nuevas condiciones. Efectivamente, hay una mejora continua de la civilización humana, a veces a mejor y a veces también es verdad que hay algunos retrocesos. Por ejemplo, actualmente en el siglo XXI estamos en la era digital. Hay que considerar que Jaspers murió en 1969, con una época en la que se habían conseguido ya grandes cosas, como por ejemplo los viajes espaciales, la llegada a la Luna, etcétera, y que realmente eso suponía unos avances tecnológicos extraordinarios, que son los que dieron lugar luego pues, a Internet y a otros muchos inventos tecnológicos, y pues a la diferencia entre lo virtual y lo real, etcétera. A la tecnología, diríamos, digital, dio lugar fundamentalmente, y a otras muchas cosas e inventos. En ese sentido, pues el avance tecnológico es indudable, el avance médico también, y cada vez vivimos más tiempo, en mejores condiciones de salud en general, y todo esto son pues logros indiscutibles de la especie humana. Pero realmente eso supone también una adaptación a los cambios por parte de los seres humanos, y eso no siempre es sencillo, no siempre es fácil, y puede haber muchas resistencias por parte de algunos grupos sociales, de algunas sociedades, etc. En ese sentido, en cambio, los animales no progresan, siguen sus instintos biológicos y repiten procesos indefinidamente hasta que hasta que cambian por razones genéticas o de otro tipo, o hasta que se extinguen, que no sería lo deseable, por supuesto. Pero en ese sentido, los animales no progresan, el ser humano sí. En cualquier caso, también pues él es consciente de que el ser humano siempre está cambiando y transformándose, y dice: en cambio el hombre por su naturaleza no puede ser como ya ha sido, puede llegar a callejones sin salida, a degeneraciones, a inversiones y también a la alienación de sí mismo. Necesita ser auxiliado y liberado, necesita llegar a sí mismo. Mas eso no sucede en una dirección universalmente conocida o en la que universalmente se cree y que desemboque en un solo ser humano verdadero. Realmente aquí está planteando muchas cuestiones en unas pocas líneas el propio Jaspers, y son cuestiones decisivas. En primer lugar, los callejones sin salida puede ser pues, una guerra atómica, pueden ser las guerras mundiales, que causan muchísimos daños, muchísimo sufrimiento, decenas de millones de muertos, etc. Y luego también pues, la alienación que se produce en el mundo pues, es producida generalmente por un capitalismo salvaje que sigue existiendo todavía en la realidad del mundo actual, y por eso él señala, porque ese capitalismo salvaje ya existía, aunque de otra forma, en los años 50, 60, la última parte de la vida del propio Jaspers. Y también hay otro elemento que él señala, que es que el futuro no es predecible absolutamente, porque habría que analizar muchísimas cuestiones, muchísimos aspectos que no pueden ser previstos con cierta antelación y que hacen que los derroteros del avance del mundo sean diferentes de lo que pensábamos. Y de hecho, pues eso está comprobado pues, en muchos análisis de inventos que se han realizado en las últimas décadas, que se pensaba que iban a llegar y no llegaron, y llegaron otros inventos diferentes, o inventos que se pensaba que podían consolidarse en el tiempo como una nueva forma de vida, y luego eso no ha sucedido de esa manera. En definitiva, que no se puede controlar ni prevenir ni prever todo, como se podría pensar desde una perspectiva cientifista o cientificista. En ese sentido, pues realmente
También él manifiesta las contradicciones de lo que es entender al ser humano. Por ejemplo, dice: todo lo que sabemos del hombre y lo que el individuo sabe de sí no es el mismo. Aquello a lo que está ligado y que él maneja no es en absoluto idéntico a él. Desde su origen se plantea la cuestión de levantarse de su postración, una cuestión que llega a convertirse en palanca para él, y desde entonces presta oídos a esa exigencia que no le deja reposo. Realiza su conciencia de sí partiendo de algo que jamás comprende, pero a lo cual cree pertenecer cuando llega a ser él mismo. En definitiva, podemos decir que todo lo que incorpora a través de la cultura, de la formación, del aprendizaje, de la ciencia, de la filosofía, etcétera, del arte, pues todo eso en principio no forma parte del ser humano, me refiero al momento del nacimiento, pero eso se va adquiriendo a través de los legados culturales de las distintas ciencias y artes y de los distintos conocimientos o diversos conocimientos. Por lo tanto, al final también está el misterio del universo, el misterio de Dios, de su existencia, el misterio del universo, de cómo surgió, de qué finalidad tiene el universo, si es que tiene alguna, etc. Por lo tanto, hay muchísimos interrogantes que se plantean al ser humano. Y luego también, pues, también él reconoce que a veces existe pues, un cierto nivel de vulgaridad en los seres humanos y dice al respecto: cuando decaemos, propendemos a justificar nuestra propia vulgaridad considerando la vulgaridad de los demás. Para mejor llegar a nosotros mismos, buscamos a los hombres que podemos venerar. Llegamos a ser nosotros mismos en aquellos a quienes amamos. Nos entregamos a aquellos que nos parecen superiores. En definitiva, él apuesta por un ser humano que se mejore a sí mismo, que luche por desarrollar todas sus potencialidades, todas sus fuerzas, toda su energía de la mejor forma posible. Y en ese sentido, también, pues él es partidario de no querer ser como todos, y así lo dice explícitamente en este capítulo, sino cada uno es único y quiere desarrollar su propia unicidad, sus propias particularidades, sus propias capacidades, que no son iguales que las de los demás, que son diferentes. En definitiva, para Jaspers la diversidad humana es un valor realmente extraordinariamente importante y que hay que desarrollar y cultivar al máximo posible. En ese sentido, pues es algo de lo que él no duda en ningún caso. Y luego también el afán de autosuperación es algo importante también en la filosofía existencialista de Jaspers, porque dice: el hombre, aplastado en su existencia, quiere superarse. No haya ninguna satisfacción si, encerrado en sí mismo y quieto, no ha de ser más que la cotidiana repetición de su existencia. Ya no se consideraría propiamente como un hombre, si solo quisiera seguir siendo el hombre que es ahora. Este párrafo es excepcionalmente brillante también, porque aquí lo que manifiesta es que con el paso del tiempo, con el avance de nuestra condición temporal, nos cambiamos, nos transformamos, queramos o no, no somos los mismos, y eso lo sabe él perfectamente porque era un grandísimo psiquiatra y también pues un gran filósofo. Entonces realmente la vida no consiste en repetirse continuamente a sí mismo, sino en cambiar lo que uno hace de alguna manera, en buscar nuevas soluciones a los problemas que se plantean en la vida, en buscar nuevas formas de creatividad, y todo eso nos lleva en una progresión hacia adelante inmensa y muy positiva. Por lo tanto, diríamos que conformarse con una rutina repetitiva, siempre igual a sí misma, no es lo propio de los seres humanos. Eso sería una vida por debajo de lo que debe ser la auténtica vida humana, que supone eso, autocreación, autotransformación, en un sentido positivo, por supuesto. Y ese afán de superación es algo propio de cada ser humano. No hace falta que la superación sea extremadamente rápida ni muy grande a cada momento, sino simplemente que haya pues un continuo avance de superación a lo largo de los años de la vida que vive cada sujeto, y pues realmente eso es lo mejor que puede hacer el ser humano. Por lo tanto, también pues él analiza, por ejemplo, el progreso, entendido como dominio sobre la naturaleza, que comienza en los mismos orígenes de la humanidad, pero considera que tiene que haber unos límites a ese progreso también en el control de la naturaleza, porque si no, pues podemos, diríamos,
aniquilar la naturaleza, y de hecho él se opone a las armas atómicas, lógicamente, porque hay un claro riesgo, primero, de destrucción de los seres humanos y también de destrucción de la naturaleza tal como la conocemos. En ese sentido, él se muestra muy crítico también. Por eso dice en una de sus frases lo siguiente: «Mas el poder del hombre es al mismo tiempo su fatalidad». Y aquí podemos ver pues un poco una interpretación que estaría de acuerdo con lo que acabo de decir acerca de una posible guerra atómica que destruyera el mundo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.